Buenas tardes. Muchas gracias pues al CNO y al CAC por esta invitación. Para compartir un poquito con ustedes los desafíos desde el punto de vista del operador del sistema y del mercado de toda esta transición, con una mirada a 2027. Entonces, quisimos empezar con esta frase que nos enmarca un poquito desde la visión de un líder energético francés que pues ya falleció, pero dejó un legado importante porque tenía una visión muy clara de lo que implicaba la transición en el futuro. Y él nos decía que la transición energética requiere una visión clara y tener un marco regulatorio definido y estable. Es importante para avanzar y fue uno de los logros que consideraron en Francia y en algunos países de Europa para lograr una transición energética segura. ¿Qué desafíos estamos viendo? Los quisimos enmarcar en ocho aspectos acá. El primero, vamos a tener cada vez más una generación basada en inversores. Venimos de una matriz energética en Colombia, como ustedes saben, muy hidrotérmica, ¿cierto? Y vamos a empezar en la medida que vamos integrando fuentes de energía renovables no convencionales, vamos a ir teniendo un reto importante desde la operación que tenemos que atacar. Adicionalmente, es una información que de alguna manera va a tener una cierta variabilidad. Vamos a tener todo el tema de energía eólica y energía solar. Entonces, esa variabilidad también nos implica unos retos bien interesantes. No es raro tampoco, o no es desconocido para nosotros, que en algunas partes de nuestro país tenemos una red débil y que la integración de este tipo de recursos que van entrando al sistema también nos van poniendo, si no fortalecemos, si no preparamos la red, nos va generando mayores problemas también con más red débil, ¿sí? La red de transporte toma un papel muy importante acá, ¿cierto? Es la que nos va a permitir sacar de una manera segura y confiable toda esa energía que va a ir integrando en nuestro sistema. Entonces también hay un reto importante en cómo optimizamos esa red, cómo le sacamos cada vez más provecho a esta red para poder mantener la confiabilidad y seguridad que hemos tenido en Colombia. La operación distribuida, ya hemos visto unas charlas muy interesantes acá. La operación distribuida también va cogiendo fuerza en nuestro país, también vamos teniendo cada vez más penetración y esto de alguna manera necesita que la estemos viendo, que estemos enterados, que la conozcamos cómo se comporta para también afrontar todos los retos desde la operación y el mercado para mantener esa confiabilidad. Y esto digamos que no se puede mirar solamente desde el punto de vista de flexibilidad, sino también desde el punto de vista de resiliencia. ¿Y resiliencia por qué? Porque tenemos ante un sistema que cada vez va a tener más actores, tenemos que estar preparados para cualquier situación, cualquier impacto, puede ser de baja probabilidad, pero de alto impacto que se nos presente en el sistema, tenemos que estar preparados para volver a la operación normal en un tiempo muy rápido y lograr estabilizar rápidamente el sistema. No necesariamente mitigar el impacto o no tener el evento, perdón, lo vamos a tener probablemente, pero que tengamos una resiliencia sistémica y como sector que nos permita mantener esa normalidad rápidamente. Esto como desde el punto de vista de la operación, pero transversalmente también tenemos que trabajar el tema de esquemas de mercado. Los esquemas de mercado tienen que ir acompañando la evolución de la operación para que nos vamos ajustando y mantengamos el mercado debidamente armonizado. Y obviamente quisimos poner aquí como un pilar transversal también todo el tema de conocimiento. Y no solamente conocimiento de personas, conocimiento de procesos, de tecnología, del sector, conocimiento del usuario. Cada vez vamos a tener un usuario más inteligente, entre comillas, como yo le digo, porque va a requerir mayor información en tiempo real para toma de decisiones. Entonces, todo esto también tenemos que prepararnos. Tenemos que aprender cosas nuevas y posiblemente desaprender cosas que ya no tengamos que mantener con esta nueva evolución. Entonces, enmarcando estos 8 retos que quisimos traer acá, voy a pasar por cada uno rápidamente, mostrando qué reto implica esa situación y qué acciones hemos venido desarrollando, qué acciones se deben desarrollar o qué acciones ya están listas de ser el caso. Empezando con generación basada en inversores. Entonces, mencionamos aquí, podemos ver aquí en la gráfica de la derecha, tenemos una matriz hoy en nuestro país de 18 gigavatios más o menos, ¿cierto? Muy hidráulica, 66%, poco más con las no despachadas centralmente, y térmica 32%, más o menos las cifras gruesas, pero a 2027
¿Qué estamos esperando? De entrar en operación todos esos proyectos que ya están por lo menos con contrato de conexión o que tienen ciertas garantías. Estamos esperando que en 2027 tengamos una matriz incrementada en más de 11 gigas, ¿sí? Cerca de 32 gigavatios, donde ya va a tener un porcentaje hidráulico del 42-43%, el térmico 20-21%, y ya vemos cómo una importante penetración solar y eólica va a haber en nuestro sistema. Si miramos en esta gráfica, 28, casi 37% en generación eólica y solar. Entonces, estos son los retos importantes. Y lo mencionaba, pues, como es nueva generación basada en inversores, vamos a tener unos retos de inercia muy interesantes, y ya lo mencionabas también ahorita en la presentación. En esta gráfica tenemos acá el porcentaje de la demanda que va a ser atendida con fuentes renovables no convencionales, ¿sí? Especialmente solar y eólica. Y arriba la inercia del sistema. Hoy, más o menos, nuestra inercia del sistema se mantiene en 50 gigavatios, ¿cierto? Pero en la medida que vamos teniendo esa penetración, ¿sí? Esa penetración de renovables no convencionales, vamos viendo cómo la inercia del sistema va cayendo. Entran recursos que no tienen esa inercia, entonces nos pueden ir disminuyendo la inercia del sistema. Eso genera unos retos bien interesantes para la operación. En ese sentido, desde 2017 hemos venido realizando estudios en verde oscuro, porque ya son acciones realizadas, en azul claro que están en desarrollo, y en naranja que son cosas que consideramos debemos ir acometiendo como sector. Hemos venido realizando desde 2017 estudios de flexibilidad, ¿cierto?, que permiten ir evaluando de manera periódica. Nosotros estamos tratando en XM de sacar 2 estudios al año que nos muestren cómo avanzando, cómo es dinámica la información que tenemos de entrada de proyectos y del comportamiento del sistema, ir viendo también periódicamente cómo está preparado nuestro sistema para esta integración de renovables no convencionales. Estos estudios tienen todo el tema de los impactos que está teniendo esta penetración y las recomendaciones que van saliendo para poderlo hacer de una manera confiable y segura. Desde el punto de vista de la reglamentación, ya todos conocemos la resolución CREC 60 de 2019, que estableció unos requisitos técnicos mínimos para la integración de esas nuevas fuentes al sistema, ¿sí? Que venimos en desarrollo todo el tema de los estudios de flexibilidad, pero ya de una manera integral, e ir armonizando la norma, los procedimientos y los procesos con lo que nos vayan mostrando estos estudios para minimizar riesgos. ¿Qué consideramos que debe tenerse en cuenta? Definir unos lineamientos y requisitos técnicos para contar con esos equipos y esa nueva tecnología que nos permita aportar a esa corriente de cortocircuito y a la inercia del sistema, para que nos minimice ese riesgo que estábamos mostrando de la inercia tan bajita que nos va generando esta nueva penetración. Y evaluar la factibilidad de condensadores síncronos. Esta para nosotros es un tema muy importante, porque ya en muchos países, recuerden que nosotros hemos venido referenciándonos en una cantidad de países que ya han integrado este tipo de fuentes en sus matrices para aprender de ellos, ¿cierto? Y no repetir, digamos, situaciones que nos puedan poner en riesgo en la operación o generen incluso sobrecostos. Este tema de condensación de compensadores síncronos le aporta mucho a la inercia del sistema, ya está en uso y vale la pena en Colombia incentivar un piloto para ir viendo cómo se comporta esta inercia con estos nuevos equipos. Eso desde el punto de vista de variabilidad por la incertidumbre. Si miramos acá la variabilidad de estas nuevas fuentes, más o menos, esto es lo que hemos visto con la información que les menciono que esperamos a 2027, va a ser el comportamiento de la curva de demanda de nuestro país, ¿sí? Entonces, si uno mira, vamos a tener un factor de cresta y valle, la diferencia entre este punto rojo inferior y el punto rojo superior, unas rampas importantes que atender porque va desapareciendo el sol, pero también va creciendo, vamos llegando a la punta de demanda de nuestro sistema. Entonces esa rampa tiende a ser más larga y tenemos que preparar el sistema para ello, ¿sí? ¿Esto qué retos nos implica? Cada vez los pronósticos tienen que acercarse más al tiempo real. Entonces, en la medida que tengamos un pronóstico más acertado, nos minimiza esos riesgos para atención y de hecho sobrecostos que vamos a tener en el sistema para atender esa demanda de manera confiable. Si vemos eso, nosotros ya estamos haciendo todo un tema de pronósticos de radiación solar y de viento, ya está implementado, lo venimos siguiendo para ir, digamos, ajustando todos los modelos que necesitemos para poder atender ese comportamiento. Y constantemente, como les mencionaba en estos estudios de flexibilidad, evaluamos pues la variabilidad de estas fuentes para ir ajustando las recomendaciones que sean necesarias. ¿Qué venimos en servicios complementarios? En desarrollo,
propuestas regulatorias de servicios complementarios que hicimos al regulador hace un tiempo, ya vimos cómo en la resolución 143 salieron algunas ideas de esto que van permitiendo que el sistema y el mercado se vayan acomodando y ajustando a estas nuevas necesidades. Y desde el punto de vista de que vemos que falta, esto va a tender, definitivamente no podemos seguir operando por teléfono, esto tiene que tender a hacer una operación automática, una operación un poco más autónoma que permita que toda esta cantidad de información que vamos a tener en tiempo real pueda, digamos, de alguna manera ser confiable y segura, dar prioridad a la información que tengamos que darle prioridad, es decir, garantizar una operación que nos permita atender esta cantidad de información y esta cantidad de nuevos actores. Desde el punto de vista de red débil, también pues todos sabemos que la gran cantidad de estas fuentes renovables no convencionales que se van a integrar en nuestro país están muy localizadas en el Caribe, ¿sí? Esto es un punto muy importante porque precisamente el área Caribe tiene una red de alguna manera débil para la integración de estas nuevas fuentes si no hacemos unas acciones que nos permitan fortalecer esa red y minimizar los riesgos que allí se pueden presentar. Entonces, aquí lo que pretendemos mostrar en esta gráfica es el nivel de cortocircuito en esas regiones. Lo que nos dicen más o menos las métricas es que un valor de 1.5 hacia abajo hay que tratar de elevarlo para minimizar riesgos de tensión en el sistema de estabilidad de tensión. Entonces, si vemos, casi toda la zona anaranjada tiene esos indicadores menores del 1.5%, pero las otras áreas del país tampoco es que queden con factores de cortocircuito muy altos. Entonces, también tenemos que hacer todo un tema interesante allí para poder mantener esa estabilidad de tensión en el sistema. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Nuevamente, permanentemente hacemos estudios RMS que nos permitan evaluar esa fortaleza de la red, pero vamos a tener que incursionar en estudios transitorios electromagnéticos. Tenemos que incursionar en esos estudios EMT que nos permitan de manera permanente y mucho más detallada la evaluación de la estabilidad del sistema, ¿sí? Para poder tomar acciones y tomar medidas que nos permitan mitigar ese riesgo. En cuanto al aporte de cortocircuito e inercia, también hacemos estudios donde se mira la necesidad de esa compensación síncrona que mencionaba ahorita, ¿sí? De manera que podamos dar las señales que el sector requiera. Esto lo hacemos realmente de manera periódica, lo analizamos en el CNO, miramos qué señales tenemos que dar para poder, digamos, minimizar este tipo de riesgos. ¿A qué hay que tender? ¿Qué más tenemos que empezar a desarrollar de nuestro punto de vista acá? Bueno, tender a los nuevos FAT, nuevos equipos inteligentes que nos permitan optimizar el uso de la red. Eso es muy importante. Cada vez vamos a lo que mencionábamos ahorita, la red de transporte es crucial para poder permitir esta integración, entonces tenemos que tratar de estirarla lo que más podamos de una manera inteligente para poder garantizar la confiabilidad y la seguridad en esta integración. Incursionar en todo el tema de inversores formadores de red, todos estos grid followers que es bien importante mantenerlos en el sistema y digamos montar pilotos, empezar a hablar este tipo de cosas que nos vayan permitiendo cómo optimizamos ese uso de la red. Y desde el punto de vista de la reglamentación, nos parece importante definir un indicador de fortaleza de la red para los puntos de conexión. Entonces, es decir, cuando vamos con la UDME a mirar qué puntos de conexión le están pidiendo, en dónde se van a conectar, tratar de integrar toda esta toma de decisión con un indicador de fortaleza de la red. Es importante porque nos va a minimizar riesgos de tener tanta localización, tanta energía concentrada en un solo punto, sin saber si definitivamente sí nos va a aguantar o no esos niveles de cortocircuito. La red de transporte, creo pues que aquí no voy a ahondar mucho en esta porque ya lo mencioné, la alta concentración en el Caribe colombiano de estas nuevas fuentes que se van a integrar, ¿sí? Las tenemos el ejemplo acá, entonces definitivamente tenemos que fortalecer la red. En ese sentido, ¿qué estamos haciendo y qué se ha hecho? Los estudios que mencionaba, son estudios que nosotros hacemos, pero definitivamente los miramos con el CNO, con la UDME, con el Ministerio, con todos que tengamos que mirarlos para poder ir dando las señales que nos minimicen riesgos. Obviamente esto no es un tema del operador solo, esto es un tema que tenemos que ir haciendo entre todos. Se vienen desarrollando tecnologías que van a permitir maximizar ese uso de la red, ¿sí? Ya hay establecido un tema de baterías para el Caribe, entonces digamos que por eso lo ponemos aquí en desarrollo, pero hay que fortalecerlo, hay que seguirlo trabajando, hay que ver estos pilotos cómo se comportan y permanentemente ir evaluando la fortaleza del sistema con todo esto y si la red de transporte está respondiendo con todo esto, si se está pudiendo optimizar y hacerlo aún más. Adicionalmente todo el tema de DER, ya digamos tenemos
una información importante que la UDME tiene a disposición en su página, pero necesitamos tener conocimiento de todos esos recursos energéticos distribuidos que se están conectando, que se van a conectar en nuestro sistema. Entonces toma mucha importancia esa base de datos de las DER en nuestro sistema, tenerlas monitoreadas y saber cómo están impactando. Todo el tema de superconductores, que no lo hemos empezado a desarrollar en Colombia, optimización de la topología de la red con esa inteligencia que les mencionaba, y también empezar a trabajar en metodologías de expansión de la red, empezar a mirar esos criterios que nos permitan, en la medida que van entrando los proyectos, cómo se va comportando y poderla optimizar. Esa es, digamos, otra forma muy importante de hacerlo, y empezar a establecer esa coordinación intersectorial que nos permita definitivamente la entrada de los proyectos en los tiempos para los que se planean. Es una ambición importante, es una ambición grande, pero definitivamente cuando uno hace el seguimiento de todos los proyectos que se están desarrollando, o de la gran mayoría de proyectos que se están desarrollando, para no generalizar, vemos que los atrasos son permanentes. Entonces, aquí tenemos que hacer un trabajo conjunto como sector e intersectorial también, que nos permita buscar cómo agilizar la entrada en operación de esos proyectos, de generación, de expansión, todos los proyectos que vienen, porque cuando se diseña un proyecto se requiere, es en ese tiempo, en ese momento que lo necesitamos. De entrar ahí, sí le apuntamos verdaderamente a minimizar restricciones y a minimizar riesgos que le aporten a la confiabilidad de la seguridad. En operación distribuida, en esta gráfica, vemos, la información está sacada de la UDME, lo que está registrado en esa base de datos de la UDME. Entonces vemos cómo a 2023 estamos esperando una cantidad de megavatios importantes de generación distribuida, pero definitivamente no todo está registrado allí, y ahí reitero la necesidad de mantener actualizada esa base de datos de la UDME de los recursos energéticos distribuidos que se van a conectar al sistema, porque miren, si con sola la información que tenemos registrada es una cantidad importante de aquí a 2026-2027, cuando tengamos las cifras ciertas, definitivamente es un reto adicional que el sistema nos va a presentar. Entonces tenemos que conocerlo, tenemos que saber cómo se va a comportar nuestra demanda con estos recursos integrados para poder tomar acciones. Ese es un trabajo que venimos haciendo. También allí, digamos, hemos venido trabajando con la UDME, tratar de fortalecer esa base de datos, tratar de darle una cierta certeza a la información que allí tenemos, porque definitivamente si no nos la registran los agentes, si no la registran los encargados de esa integración, va a ser muy complejo conocer todo esto, cómo se está comportando. En cuanto a estudios, en 2018 pues hicimos el primer estudio sistémico, donde identificamos unos riesgos para esta penetración de los recursos energéticos distribuidos. También hicimos una propuesta regulatoria al regulador nuestro, le hicimos una propuesta de cómo debería ser esa arquitectura ahí para la operación, con toda esta integración. Es una arquitectura de operación híbrida que nos permite, digamos, mantener esa confiabilidad que es tan importante en nuestro sistema, y nacen unos actores nuevos que en algunos países ya están naciendo, no están fortalecidos, yo creo que de ninguna manera, totalmente en ningún país, y es el tema de los agregadores y los DSOs. Entonces aquí también un trabajo importante que tenemos que continuar haciendo para poder atender todas estas nuevas tendencias. Ya, digamos que desde el punto de vista de reglamentación contamos con requisitos técnicos para las DER. Ustedes conocen las últimas resoluciones que hay para esa generación a pequeña escala que tenemos ya conectada a nuestro sistema, y de alguna manera ya también hay una resolución del Ministerio con unos lineamientos importantes en este sentido. Pero definitivamente tenemos que fortalecer el tema, y por eso lo ponemos acá en naranja, de cómo se van a comportar esos agregadores y esos DSOs en nuestro sistema, cómo van a actuar, qué condiciones deben cumplir para que esto funcione de una manera adecuada. Y obviamente definir la arquitectura de coordinación de esos recursos energéticos distribuidos. Este es un tema que tenemos que comenzar a fortalecer. Hoy, si uno mira cómo se ha venido comportando la entrada de proyectos al sistema, podemos decir que en 2021, de los proyectos que estaban planeados que ingresaran a nuestro sistema, entró solamente el 7%. En lo que va de 2022 ha entrado el 8% de lo que estaba planeado. Entonces, el tema del atraso de proyectos es una realidad, y digamos que uno, en la medida que no van entrando tan oportunamente, esto se va tomando un mayor tiempo, pero definitivamente no lo podemos olvidar. Hay que atacarlo ya para estar preparados. Si en algún momento ese comportamiento de entrada de proyectos en operación es más oportuno, vamos a tener que estar preparados todos como sector para atacar esto. Ya desde el punto de vista de resiliencia, yo les mencionaba que flexibilidad hacemos pues 2 estudios al año, y estamos dando como las señales desde el operador de cómo debemos prepararnos, cómo preparar el sistema
para garantizar una integración pues confiable de todos estos nuevos actores. Ya mirando el punto de vista de resiliencia, no es un punto de resiliencia tampoco del operador solamente. Tiene que ser una resiliencia sistémica, una resiliencia como sector que nos permita estar preparados para esos eventos de alto impacto y baja probabilidad. Hicimos un estudio con 24 participantes, ahí el 16 es porque fue con los que empezamos, pero realmente con el CNO hicimos un trabajo súper importante y empezamos a trabajar entre todos a identificar estas amenazas y esas vulnerabilidades que veíamos todos en el sistema, ¿sí? Empezamos a filtrar, identificamos cerca de 18, con 18 agentes muy metidos en este trabajo, en este ejercicio que hicimos tan retador, porque realmente nunca habíamos hablado de resiliencia. Esto fue un trabajo que venimos haciendo con EPRI y con el apoyo del Banco Mundial, muy interesante, y nos siguen apoyando con esto y debemos seguir aprovechando porque realmente es un aporte súper importante para nuestro sistema. Entonces, tenemos el equipo de trabajo, tenemos el apoyo de EPRI y del Banco Mundial para hacer esto, con el CNO nos sentamos, con todos los agentes, identificamos unos escenarios de riesgos clasificados acá, desde el punto de vista de la operación, riesgo, terror humano, desde el punto de vista de generación, todos los eventos climáticos que tenemos en el sistema, especialmente el fenómeno del Niño, atentados a la infraestructura del transporte de energía, el tema de cambio climático que afecta la demanda, también en operación ciberataques e inundaciones. Ya estamos viendo la dificultad que se están teniendo en algunas partes del país con desplazamiento de tierras que ponen en riesgo la infraestructura de transmisión, derrumbes y deslizamientos, como lo menciono, y todo el tema de cruce de líneas. Hay en Colombia cruces de líneas que con la salida de un circuito pasa por un cruce, se alcanzan a salir hasta 8 circuitos. Entonces eso también tenemos que revisarlo, esto se convierte en un riesgo importante a analizar desde el punto de vista de resiliencia. Con todo esto, ya hicimos el estudio de riesgos, por eso lo ponemos en verde acá, ya tenemos caracterizados los riesgos que tenemos en nuestro sistema, hay que seguir avanzando este año y el próximo con todo ese estudio de resiliencia. Nosotros estamos haciendo uno desde el punto de vista del operador que esperamos tener listo en diciembre de este año, un estudio de resiliencia del sistema para ponerlo pues ya en las manos del CNO y empezar a construir entre todos, por lo que les digo que esto es sistémico, y mirar también cómo optimizar esa confiabilidad y esa resiliencia del sistema en equipo. Desde el punto de vista de la reglamentación, consideramos que es importante desarrollar regulación que tenga esos lineamientos y los roles y los indicadores de resiliencia que requiera el sistema. Entonces también una vez podamos darle señal al regulador de lo que estamos encontrando, empezar a construir con ellos en la posibilidad de implementar indicadores que nos puedan ir viendo cómo se está comportando nuestro sistema y cómo periódicamente le estamos haciendo seguimiento a esto para estar preparado ante cualquier evento. Y esto es operación, pero también les mencionaba al principio que esto no es un tema solo de operación. El mercado tiene que ir acompañando todo este comportamiento para poder ir ajustándose y que todos podamos verlo armonizado como debe ser. Y separamos aquí el mercado en el largo, mediano y corto plazo. Desde el punto de vista de largo plazo, digamos que garantizar que dispongamos de la suficiencia energética para atender la demanda de energía en nuestro país. Entonces empezar a implementar esos mercados de confiabilidad, como el cargo por confiabilidad que tenemos hoy, y contratos de largo y mediano plazo. Es ir evaluando estos sistemas, qué cambios requieren, cómo se deben ir ajustando para poder garantizar a largo plazo esa suficiencia. Desde el punto de vista del corto plazo, todo el tema de capacidad de transporte, las subastas de expansión de red y almacenamiento que hemos visto que ya han funcionado en nuestro país, y todo el tema de mercado de ajustes, reservas y balances. Digamos que ya salió la 143 con unas ideas que todos comentamos, que todos revisamos, pero hay que fortalecerlo y mirar que se ajuste a lo que realmente el mercado requiere. Y desde el tiempo real, todo el tema de flexibilidad de potencia, ¿sí? Que tengamos mercados del día anterior, mercados con menores periodicidad, intradiarios puede ser. Nosotros en la operación incluso tenemos despachos cada 5 minutos que nos permiten ir minimizando esa diferencia entre el tiempo real y la planeación para minimizar también riesgos y sobrecostos en el sistema. En esto que se ha hecho, desde el punto de vista, no hemos hecho desde nuestro punto de vista nada, digamos que esté funcionando 100% ya, por eso no ponemos en verde, pero sí tenemos unos avances importantes. Unos avances desde el punto de vista de tecnología, el pensar en esas plataformas transaccionales que se han venido pensando, todo el tema de educación al usuario, que de alguna manera es un reto que tenemos entre todos para garantizar que ese usuario sí nos pueda exigir y pueda tomar decisiones inteligentes en tiempo real, el tema de la información suficiente y disponible permanentemente
información de calidad, oportuna y que permita al usuario esa toma de decisiones. Tema de medición inteligente, que también ya sabemos cómo va avanzando, y todo el tema pues, de analítica, inteligencia artificial y blockchain que permita ir optimizando los sistemas. En reglamentación ya tenemos avances en mercado intradiario, en servicios complementarios hay unas ideas ya tenemos temas de inercia, de rampas, de estabilidad, de almacenamiento. Veíamos ahorita cómo el tema de inercia definitivamente es una preocupación para la integración de estas nuevas fuentes, entonces definitivamente tenemos que seguirlo fortaleciendo. El tema de mercados de balance, mercados financieros, todo el tema de futuros, y ya digamos de alguna manera también conocimos el borrador de resolución 143 que nos permite pues como una antesala de todo lo que va a venir en esta reforma del mercado. Obviamente la reglamentación de todos esos nuevos actores que tendremos en el sistema, no solo los actores sino también los productos que estos actores traen. Vamos a tener que reglamentar esos despachos con menor granularidad, como lo llamamos nosotros, y que estén cada vez más cercanos a la operación. Lo mencionábamos, en la medida que tengamos esa diferencia más ajustada, vamos a correr menos riesgos y menos sobrecostos para nuestro sistema. Todo el tema de precios horarios, esquemas de coordinación distribuidas, todo el tema de mercados peer-to-peer y todo el tema de resiliencia, porque no es solo resiliencia en la operación. Una vez superado ese paso de resiliencia en la operación, también tenemos que empezar a mirar el tema de resiliencia en el mercado que nos minimice también esos riesgos. Y desde el punto de vista de estudios, avanzar en estudios de resiliencia en el mercado, como lo mencionaba, esto lo tenemos que hacer entre todos, regulador, agente, sector, el operador del sistema, esquemas de operación distribuida, todo el tema de servicios complementarios, que definitivamente deben ser servicios complementarios en Colombia, cómo, cuándo, cómo jugar con estos servicios complementarios, y el tema de comunidades energéticas, empezar a fortalecer y a desarrollar este tema de comunidades energéticas en nuestro país. Desde 2016 nosotros venimos gestionando pues como todo el conocimiento para preparar el Centro Nacional de Despacho para esta integración de esas nuevas tecnologías y estas nuevas tendencias. Podemos decir que desde el punto de vista de operación tenemos un centro de control preparado para esta integración, ¿sí? Desde el punto de vista tecnológico, por lo menos ya digamos desde el punto de vista tecnológico estamos preparados. Obviamente esto es un tema dinámico, la tecnología se va haciendo obsoleta cada 3 años ya más o menos, entonces es un tema que no podemos olvidar e ir fortaleciendo, pero también preparar personas, procesos y procedimientos. Este es un punto súper importante, nosotros venimos haciendo referenciamientos, yo creo que ya en un congreso pasado alcanzamos a contarlo, pero este es un tema que definitivamente no se puede perder de foco. Tenemos que seguir avanzando, no es solamente del operador del sistema, es un trabajo de todos, es un conocimiento que tenemos que fortalecer entre todos para mantener esta seguridad y confiabilidad a la que estamos acostumbrados en Colombia. En ese sentido, desde el punto de vista de conocimiento, se viene haciendo todo el trabajo de certificación con Fraunhofer. Ya en XM, por lo menos, Fraunhofer es la compañía alemana que ha apoyado a más de 30 países en la integración de fuentes renovables no convencionales en sus matrices de generación. Es decir, tienen una experiencia súper importante, ahí tenemos unas lecciones aprendidas que tenemos que tener en cuenta para nosotros aprovecharnos de todo eso y minimizar, digamos, dificultades en nuestro sistema. Ya hay operadores certificados, pero definitivamente tenemos que avanzar en eso, tenemos que llevar el tema y socializarlo con el CNO y mirar cómo de las diferentes empresas del sector nos vamos fortaleciendo en esto. No solo con Fraunhofer, puse el ejemplo de Fraunhofer porque, como les digo, tiene una experiencia muy importante, pero aquí está Red Eléctrica de España, está EPRI, está GE, está GPST, es decir, hay una cantidad de soporte importante que en Colombia tenemos que aprovechar. Hoy tenemos a EPRI acá, vino NERC, Hugo que nos acompañó, es decir, tenemos la verdad muchas cosas en que avanzar, mucho apoyo que tenemos que aprovechar y esto es parte de lo que queremos ir haciendo. En conocimiento aplicado, todo el tema de estudios con nuevas tecnologías, mantener las propuestas regulatorias, definitivamente tenemos que mantenerlas para ir ayudándole al regulador a la toma de decisiones, ir dándole señales de que estamos viendo nosotros, el operador del sistema, el Consejo Nacional de Operación, mire, estamos viendo esto, tenemos que tender allá, incluso con el mercado, con todo el Comité Asesor de Comercialización, es decir, esto es una cosa de todos que tenemos que fortalecer. Definir nuevos despliegues, no solo en la sala de control del Centro Nacional de Despacho, sino en los DCOs que tienen que estar viendo qué necesitamos. El tema de inercia toma una relevancia importante, como lo dijimos. Ya en el CND, en este trabajo que venimos haciendo con Energética 2030, que ustedes saben que es esa iniciativa que generó Conciencias hace casi 4 años para preparar el sistema del operador de 2030, nosotros participamos allí y digamos ya tenemos despliegues de inercia en nuestro centro de control.
Entonces eso nos permite ir evaluando cómo se está comportando la inercia del sistema y minimizando estos riesgos de esta entrada de estas nuevas tecnologías. Todo el tema de modificación en los procesos, definitivamente no podemos quedar conformes con que ya lo hicimos en 2016 o que lo volvimos a hacer en 2018, tiene que ser periódico, ¿sí? El tema de esquemas de operación distribuida, mencionábamos la propuesta de coordinación híbrida, de operación híbrida que hemos hecho al regulador, pero hay que ir haciendo pues las transiciones que sean del caso y que la experiencia en otros países nos lo van mostrando. Y desde el punto de vista de nuevas capacidades, lo mencioné ahorita, pero aquí también aplica incursionar y definir todo el tema de estudios EMT, ¿sí? Vamos a tener un sistema mucho más robusto, mucho más lleno de actores, entre comillas, entonces tenemos que tener estudios más detallados y más finos que nos permitan minimizar esos riesgos en la operación. Hablamos del tema de inversores formadores de red, todo el tema de operación automática o operación autónoma, no creo que vaya a ser 100% autónoma, pero sí de alguna manera automática que nos permita ir atendiendo estas nuevas responsabilidades. Y todo el tema de ensayo, yo le digo ensayo, pero realmente es de incorporación de nuevas tecnologías para optimizar el uso de la red. Y ensayo es porque es válido empezar con pilotos, la experiencia nos lo han mostrado en diferentes países, empezar con pilotos, ir viendo cómo se van comportando e ir ajustando nuestro sistema a eso. Esta es parte de lo que queríamos mostrar. Queremos resaltar esta frase que definitivamente es necesario que sigamos integrando esfuerzos sectoriales para contar con un marco regulatorio sólido y un sector renovado que apalanque todas las acciones que necesitamos para seguir operando un sistema en Colombia seguro, confiable, flexible, económico, sostenible y resiliente. Muchas gracias.